Realmente terrible también, lo notábamos la semana pasada con los testigos de apenas 20 años, los propios amigos de Fernando, con la joven que le hizo los primeros auxilios también esa misma madrugada, y ahora con un profesional que realmente también, ¿no?, se muestra completamente quebrado por la situación que vio y la contundencia también del Que está testimonio, ¿no?, los preparado, golpes en la Mariana, cabeza. para tratar con la Sí, muerte todo el de eso tiempo. trabaja. Y de eso trabaja, ¿no? Y ahí lo veíamos cómo se quebraba también. Diego, ¿cómo se vivió adentro en la sala de audiencias este testimonio? Nosotros vimos la parte de afuera, pero vos estuviste adentro cuando Duarte hizo toda la explicación. Mira, Duarte se quiebra inclusive en el interior de esa sala, ¿no? Cuando estaba dando detalles que obedecían a esta historia tan particular, porque estamos hablando de que en realidad con su testimonio se vienen a descartar cualquier tipo de posibilidades de sobrevida de Fernando. Esa operación de autopsia, que fue además en algún momento seguida de cerca también por los rugbyers, pero con miradas adustas, mirando al horizonte, intentando incluso que parte de lo que ocurría en medio de esa sala tal vez no los afectara. Fue un momento donde esos 45 minutos en los cuales se practicaron no solamente la visión de todas esas fotografías, de las imágenes, de los videos, sino que se habló en concreto de una historia relacionada con una muerte muy violenta. Bueno, determinó que en esa sala el aire se cortara con tijera, y no sobre todo eso, porque además parte de las intervenciones que sobre todo tuvieron que ver con Hugo Tomei, bueno, seguía muy de cerca, ¿no?, todo lo que decían en la autopsia, pero no se atinó a hacer tantas preguntas porque evidentemente estábamos ante un profesional que daba bases sentadas para describir con esa violencia con la cual atacaron a Fernando Báez Sosa y finalmente lo terminan matando de varios golpes, pero prácticamente como eso si fuera un round de boxeo, ¿no? Y evidentemente él no se pudo defender a partir de todas las heridas recibidas, porque déjame contarte que entre las heridas también se contaba inclusive en su hígado un corte de aproximadamente unos 7 centímetros, además de sus riñones. Esto producto de las piñas, de las patadas que le habían asistido en ese momento en el que en esos 4 minutos estaban decidiendo entre la vida y la muerte de este pobre joven. Tal cual, desprendimiento hepático es lo que dice el informe, exactamente de lo que marcabas recién, Diego. Bueno, quien declaró también fue la primera médica que lo atiende a Fernando y ya lo encuentra sin signos vitales, Diego. Sí, ese también fue un testimonio interesante, un poco porque vino a desentrañar toda esta trama, ¿no?, que se había armado la semana pasada en relación al RCP, con un dato que es muy interesante a la hora de marcar, yo les diría, el horario en que finalmente la muerte de Fernando se daba. Hablan de las 5:07, ese sería el horario en que definitivamente se planteaba que Fernando ya no estaba más en este mundo. Vos sabés que la médica relató, entre otras cosas, que ella recibe el llamado a eso de las 5 en punto. Es ahí que van, tardan 7 minutos. Y claro, tuvieron que soportar las preguntas de Tomei porque inmediatamente a todo esto, desde la defensa se intentó hacer creer o hacer ver que la situación de salvataje había tardado mucho tiempo. La médica inmediatamente contrapuso todo esto y dijo: tienen pruebas, tienen detalles, tienen videos de cuando llega la ambulancia, de cuando nosotros estábamos allí para asistirlo. Igualmente, cuando llegan, lo llevan al shock room, pero lamentablemente la vida de Fernando ya se había ido, ¿no? Compartimos, Sí. Diego, el testimonio de esta médica. Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado, sin signos vitales. Estaba siendo asistido por personal de bomberos o alguna persona que estaba haciendo RCP, no sé exactamente si eran los bomberos. Y tenía colocado un dispositivo, un DEA, de desfibrilación automática. La semana pasada la defensa marcaba eso, como que el RCP no se había practicado bien y que pudo haber muerto por eso, Fernando. No, lamentablemente falleció por un derrame cerebral masivo, producto de
traumatismos y no por una RCP que no fuera funcional en todo caso. Mal hecho no, en todo caso un RCP puede ser no efectivo, pero no producir ningún daño. Bueno, es clave, son claves estos testimonios, ¿no? Porque se terminaron además el tiempo de las chicanas legales por parte del defensor de los 8 rugbyers acusados. Como lo decíamos la semana pasada, él intentó quebrar a los testigos, intentó quebrar a la joven que le hizo RCP en esos primeros segundos, intentó marcarle las contradicciones, pero esta semana era el momento en que empezaban a declarar los médicos y ahí no hay nada que hacer, son los hechos, ¿no? Y está además todo escrito en actas. Sí, de hecho otro punto también, la posible demora en la atención y Sí. la médica declaró, no tardó más de 7 minutos la ambulancia en llegar, dentro de un tiempo lógico de atención ante una situación como la que se estaba viviendo allí en Gesell. Y fue contundente respecto de que el RCP no puede generarle la muerte, en todo caso puede no salvarlo. Exacto. Pero no puede ser eso lo que le genere... No va a empeorar el problema. No va a empeorar la situación, así es. Hoy para los padres de Fernando era un día también durísimo. Acá los vemos en el momento de la llegada al lugar, pero bueno, en parte de la audiencia, como recién contaba Diego García Sáenz desde allí, desde Dolores, no estuvieron presentes, lógicamente, era esperado. Imagínate, Mariana, si recién veíamos cómo se quebraba el propio perito que le hizo la autopsia dentro de la audiencia y fuera, hablando con los colegas, ni hablar lo que podía llegar a suceder si los padres de Fernando estaban allí. Que por decisión propia ellos quieren participar de cada una de las audiencias, pero está que hay momentos que se hacen imposibles, ¿no? Sin lugar a dudas. Quien estuvo fue Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, y fue contundente. No le dieron la oportunidad de vivir, dijo. No hay diferencia. La autoría aditiva, que es lo que nosotros venimos, o autoría funcional, aquí todos participaron, todos hicieron... fíjate, hoy hablaba el doctor, habló de la borde de un círculo que formaron sobre Fernando. Entonces, si vos vas a considerar en un homicidio calificado que una persona que impidió que le salven la vida, pero a los golpes y con la misma actitud salvaje que el propio homicida, vas a considerar que es una situación diferente, estamos todos locos y mudémonos de Argentina. Fueron, Burlando, sensibles los detalles que se contaron en el marco de la autopsia y usted recién decía algunos golpes fueron prácticamente como tiros. Sí, cada golpe fue un tiro. Pensá que hoy pudimos observar cuáles fueron las lesiones que le provocaron a Fernando. Tenemos un hígado que tiene un corte de 7 centímetros, o sea, el intestino grueso, o sea, golpes internos muy graves, todos los golpes, bueno, ni hablar la pisada en su cuello, los golpes que recibió en su cuello, los golpes que recibió en su cabeza, fueron disparos. Dijo hoy que lo golpeaban aun cuando él no tenía signos vitales. Estoy convencido que le pegaron estando muerto Fernando, entonces, estoy convencido. Los familiares de los acusados vienen el día 18, casualmente cuando se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Fernando, punto 1. Punto 2, también vienen los médicos, aquellos médicos que vienen a sostener que, entre otras cosas, Fernando falleció porque le hicieron mal RCP o por un aneurisma. Bueno, vamos a ver cómo lo sostienen. Yo realmente lo estoy esperando para ser, me parece, la única parte donde me podrán sacar de todo este drama una sonrisa. Claro, serán peritos que obviamente pone la defensa. Diego García Sáenz, allí en Dolores. Diego, bueno, ¿qué va a pasar en el día de mañana? Mañana se prometen diferentes bombas y muchas de ellas tienen que ver con todo el material que se va a mostrar. Algunos de ellos materiales han circulado y tienen que ver con toda la telefonía celular, los mensajes secuestrados. Pero atención, hablan los protagonistas de esta historia de algunos videos todavía no conocidos, donde se muestra, por ejemplo, a un Máximo Townsend practicando para la pelea, donde se muestra a un Máximo Townsend practicando con una bolsa a la cual le asestaba varios golpes. Historias que se van a desentrañar, que conoceremos en el día de mañana y que además, Ariel, pueden aportar importantísimos datos teniendo en cuenta toda esa cadena de responsabilidades, donde, ¿se acuerdan? Se escucha la famosa frase caducó. Esto en parte y en la boca de los rugbyers, ¿no? Esas historias que conocimos
que evidentemente podrán resaltar aún más cómo fue esa violencia y cómo fue todo ese mecanismo de distracción que los propios rugby concretaron aquella madrugada. Diego, se habla del 31 como la fecha probable o posible de una definición por parte del tribunal. ¿Esto es así? ¿Cómo van los tiempos de las audiencias? Mira, Mariana, hoy Fernando Burlando habló de alguna desestimación de testigos que podría llegar en los próximos días. Se habla en principio de un adelantamiento. Esto planteado para el 31 de enero, pero con posibilidades que, como el juicio está en marcha, el aporte de pruebas realmente es muy contundente. Recordemos que van a pasar por aquí 170 testigos. Bueno, algunos empiezan a desestimarse. Quedará para mañana todo lo que tiene que ver con la operatoria técnica, la recuperación de todos los archivos de telefonía y evidentemente los detalles que ha arrojado. Pero creemos que esto va en torno a poder dilucidar este terrible episodio, quizás